Muy buenas tardes, buenas noches, feliz semana, que Dios lo bendiga. Le habla su hermano en Cristo, Javier Gil. Le damos gracias a Dios que nos permite estar aquí nuevamente, trayendo a través de la 12:20 AM el mensaje de la verdad presente para este tiempo. Estamos en la 12:20 AM presentando el mensaje del tercer ángel, el mensaje del tercer Elías. Tenemos la página eltercerelías.com y también eltercerangel.com, donde usted puede estudiar la radio 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, feliz semana, Xiomara, Dios te bendiga. También a los que se estén conectando, que Dios me los bendiga a todos. Vamos a hacer una oración para comenzar. El tema de hoy se llama Los dos pactos y la gracia. Es algo bien importante porque estamos viendo cómo hay una gran confusión con ese tema y la gente está mezclando los dos sistemas y tuercen lo que dice la Biblia para la propia perdición de las almas. Así que lo vamos a estudiar. Les pido que oremos, vamos a inclinar nuestros rostros y cerremos los ojos para orar. Gracias, Padre Santo, que habita en las alturas de los cielos, santificado sea su nombre. Señor, estamos aquí reunidos a través de la internet, pidiéndole que nos perdone por nuestros pecados. Le pedimos que nos dé su Santo Espíritu, que todo lo que digamos sea de acuerdo a su palabra, en escrito está. Le pedimos por los hermanos que se van a conectar, por mi tía Xiomara, Mireya, por Carlos Javier, Alejandro, por mi hermano en Venezuela, Alberto, toda Venezuela, Señor, se las pongo en sus manos, Cuba, Nicaragua, Ucrania también y Argentina, Señor, y Colombia. Pido también por los hermanos que siempre están conectados, por la hermana Inés Soto, pido por el hermano Nelson Castillo, por su Nilda Cuadro y su esposo Luis Cuadro, por la hermana Mariana, por Roberto, por Flavio Marenco, pido también por la hermana Patricia Lón, Miriam Fermín, Marianela, la hermana Carmen Rivera, Mercedes Ruiz, Ricardo Delgado, Giuseppe, Alfonso Robles, Gina, Silvana, Janet, José, la hermana Cristina y Víctor. Pido por todos ellos, Padre. Usted los conoce a cada uno. A los que no nombro, a la hermana Euperia Rodríguez, por Norbert, también se los pongo en sus manos. Los que no nombre, usted sabe quiénes son los que están siempre conectados y los que se conectan. Por la hermana Gladys Blandón, por todos los hermanos que se conectan a través del internet, bendígalos a cada uno de ellos. Y los que van a escuchar la radio, que no llaman, pero que se conectan y escuchan, que los bendiga a cada uno de ellos, a todas nuestras familias. Perdónenos por nuestros pecados. También le pedimos por los que están enfermos, que ponga su mano sanadora sobre ellos. Pido por los que están en las cárceles, por los que están con problemas legales, en las cortes de inmigración o por cualquier otro tipo de problemas, que los ayude, sea usted el abogado de ellos. Pido por los que están buscando un hogar, un techo, por los que no tienen dónde vivir, que les ayude a abrir las puertas para que puedan estar en un sitio adecuado a cada uno, que nos dé también los trabajos necesarios para podernos mantener, que nos ayude, Señor, con los ingresos y que nos dé la prosperidad que necesitamos para salir adelante. Y le pido sobre todo que nos dé sabiduría para poder entender su santa palabra, que podamos vivir su palabra como usted dice, como está escrito, que podamos poner por obra todos sus mandamientos. Le doy las gracias, Padre. Permita que podamos reflejar ese carácter, el carácter de Cristo en nuestras vidas diariamente. Y le damos las gracias y le pedimos que sea usted quien dirija este programa, que nos dé su Espíritu Santo para poder entender y para poder hablar. Le doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, bendición, Xiomara, y que Dios te bendiga. Vamos a estudiar el tema de los dos pactos. ¿Por qué hay que aclarar este tema y hay que estudiarlo? Yo estuve estudiando por internet con muchas personas y coloqué un texto ahí, un post en el Facebook, y hubieron 16 personas de las cuales me escribían y me trataban como de preguntar o de llevar la contraria, ¿no? Acerca de que Jesús nunca hizo, no hay milagros registrados por Jesús en el día domingo. Todos los milagros que se registran en la Biblia siempre son el sábado. Y también que mostraran un versículo
que diga que el domingo es el día santo y bendecido por Dios. Por supuesto que no existe. Entonces no existe y mucha gente no se da cuenta de que estamos, pues, que eso no es real, que no está en la Biblia, pero que la gente lo guarda por tradición. Entonces, ¿cuáles son los dos pactos? Porque la gente confunde el viejo pacto con el nuevo pacto. O sea, lo mezclan. O lo mezclan lo que dice la Biblia referente al viejo pacto, lo colocan como que si eso es lo que se aplica para el nuevo pacto. Pero vamos a estudiar eso, ¿verdad? Porque usan algunos textos para decir que la ley de Dios está abolida y que ya no hay que guardar el sábado. Porque aquí el problema es el sábado. Lo voy a decir así directamente. La gente rechaza el sábado y lo pone como que eso era en el viejo pacto y que ya los cristianos no necesitan guardarlo porque eso era parte del antiguo pacto. Eso es lo que enseñan los pastores, los maestros. Pero ¿qué dice la Biblia respecto a eso? Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Qué es lo que había en el viejo pacto? Bueno, vamos a hablar de varias cosas. Primero, en el viejo pacto estaba el santuario terrenal. Feliz inicio de semana, hermana Operia, que Dios me la bendiga. En el viejo pacto estaba el santuario terrenal. Moisés había escrito el libro de la ley en el libro que Dios le había dicho que escribiera. ¿Qué se había escrito en ese libro? Eran leyes de sacrificios de animales, de comidas, de bebidas, de guardar las 7 fiestas judías. Podemos leer eso en parte en Levítico 23. Hay otras leyes de higiene, leyes civiles, todo eso lo escribió Moisés, pero Dios estableció el sistema de sacrificios de animales, de comidas, de bebidas y sábados como ceremonias para guardar alrededor del santuario. Y habían 7 sábados que se le llaman Shabbat, que de acuerdo a la luna nueva podían caer día lunes, martes, miércoles, jueves, el primer día, el segundo día, el tercer día, cualquier día de la semana. No era un día específico. Entonces no estaba hablando del sábado semanal, del séptimo día que Dios estableció desde el Génesis. Génesis, Dios estableció el séptimo día como día que lo bendijo y lo santificó. Génesis 2, 1 al 3. Jesucristo mismo fue el creador. Por Él fueron hechas todas las cosas, por medio de Él y para Él, y Él es el Señor del sábado. Y cuando el sábado fue creado, no fue creado porque el hombre había pecado, ni era para ofrecer sacrificios de animales, ni de comidas, ni de bebidas, sino porque el sábado nos mostraba quién es el creador del cielo, de la tierra, del mar y de todas las cosas que en ellos hay. Nos apuntan al creador. El sábado es una señal, un monumento de la creación. Nos muestran a Cristo, que es el verdadero Dios, el creador de todas las cosas. Y entonces, luego que Adán, Eva pecan, empieza el sistema de sacrificio. Dios les manda a sacrificar animales porque la paga del pecado es la muerte y ellos al pecar pues necesitaban derramar la sangre de un animal inocente. Ese animal inocente representaba a Cristo, era un símbolo de Cristo que iba a morir en la cruz y por nuestros pecados. Entonces desde Adán con Moisés, con todo el sistema de sacrificio de animales, de comida, Abraham también ofrecía sacrificios de animales y de comidas y bebidas también. Todo eso era sombra de Cristo. Lo voy a leer en Colosenses 2. Colosenses 2, vamos a leer Colosenses 2. Colosenses 2, para que podamos entender lo que era ese viejo pacto. Colosenses 2, 16. Vamos a empezar con el 14. Colosenses 2. Vamos a buscar aquí. Vamos a buscar el libro de Colosenses. Y hermana Euperia, usted puede ayudarme también si tiene que colocar algún versículo, algún comentario. Colosenses 2, 14 en adelante. Mire lo que dice aquí. Fíjense cómo cuando Cristo muere, todas esas ordenanzas que habían escritas en el libro de Moisés, que había que sacrificar animales, comer panes sin levadura, guardar en el mes X,
7 días de fiesta. Ahorita lo vamos a leer rapidito para que ustedes vean todos los rudimentos y todas las cosas que tenían que hacer los judíos antes de la venida de Cristo, cómo ellos tenían que guardar esos días religiosamente, cómo hacer ceremonias, y Dios estaba cansado de todo ese sistema de sacrificio de animales, de comida, de bebida. Eso era el antiguo pacto. Mire, lo voy a leer aquí para que ustedes vean. Dice así: y vosotros, Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando, aquí está, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí agarran los cristianos, la gran mayoría, y dicen: ya usted ve que la ley de Dios fue clavada en la cruz. No, hermano, la ley de Dios no los 10 mandamientos que fueron escritos por su propio dedo. La ley de Moisés, los rudimentos antiguos, la ley de sacrificio de animales, de comida, de bebida, de lunas nuevas, de 7 sábados ceremoniales que ya no tienen ningún sentido porque se cumplieron con Cristo, ya no hay que guardarlas. Fiestas que hoy los judíos guardan son un insulto a Dios, porque ya esas fiestas se cumplieron con Cristo. Y cuando Cristo vino y murió, cesó el sacrificio y la ofrenda, se rompió el velo de arriba a abajo, tembló, el templo también fue destruido. Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Así que ya no hay que hacer sacrificio de ningún tipo, y Jesús le dijo a los judíos: vuestra casa os es dejada desierta. Ya no queda más nada ahí, ya ahora hay un nuevo pacto, un nuevo sistema con el cual podemos venir a Cristo y pedirle perdón por nuestros pecados sin necesidad de hacer sacrificio de ningún tipo de animales, ni de comidas ni bebidas. Entonces vamos a seguir leyendo Colosenses 2:14. Voy a repetir: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué cargó Jesús ahí en esa cruz cuando Él murió? Cargó todos nuestros pecados, el pecado de la humanidad completa. Él fue cargado, fueron cargados en Él. Él llevó todas nuestras iniquidades. En su llaga nosotros somos curados. Así que a través de Jesús tenemos el perdón de pecados, y por eso toda esa acta de decretos que nos señalaban como pecadores y que merecíamos la muerte, fueron clavadas en la cruz. El acta de decreto significa la condenación de haber violado las leyes de Dios, la ley de Dios. Todos merecemos la muerte. Romanos 3:23 dice que porque todos hemos violado la ley de Dios, todos merecemos, estamos bajo dice la Biblia que todos estamos bajo la condenación de la ley, porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Una vez que nosotros aceptamos el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz, somos perdonados por la muerte de Jesús, porque lo hemos aceptado, porque Él pagó en nuestro lugar nuestros pecados. Pero ya no tenemos que hacer más sacrificios de animales. Ese viejo pacto en el cual había que hacer sacrificio ya no es necesario hacerlo. Pero la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos, es la que nos muestra lo que es el pecado. La ley de Dios no nos salva, pero nos condena si la seguimos violando. La ley nos dice: mira, no robes. Entonces, si usted sigue robando y usted dice que aceptó a Cristo, usted necesita pedirle a Dios perdón otra vez, y necesita decirle a Dios: ayúdame a no seguir robando, ayúdame a no seguir mintiendo, codiciando, adulterando, fornicando. La ley de Dios simplemente nos muestra el pecado. Entonces tenemos que venir ¿a quién? A Cristo, que es nuestro sumo sacerdote. Ya no está el sacerdocio terrenal, ya no existen los levitas, los sacerdotes, ya los hombres no tienen que venirse a confesar delante de un sacerdote, ya no tienen que ofrecer sacrificios de animales, ni de comidas, ni de bebidas, porque eso era en el viejo pacto. En el nuevo pacto nosotros venimos a Cristo, nos acercamos a Él,
en nuestro cuarto, le venimos secretamente, nos arrodillamos ahí en ese cuarto que es nuestro santuario y le pedimos perdón a Dios. Señor, perdóname por mis pecados, ayúdame a cambiar, ayúdame a abandonar este pecado que me está haciendo daño en mi vida espiritual, que no me deja crecer, que no me da paz, porque el pecado trae este malestar, tristeza, no trae paz en la mente de la persona. Todos hemos pasado por eso. Y cuando venimos a Cristo, Cristo nos da el perdón, nos da tranquilidad y paz en nuestra mente y venimos a Él con un corazón contrito y humillado. A Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote. Jesús hizo un solo sacrificio y con uno solo no necesitamos hacer más sacrificios, ni nadie necesita venir a guardar fiestas, porque ya eso sí fue clavado en la cruz. Entonces, tristemente hay personas que quieren guardar lunas nuevas, sábados ceremoniales, sacrificios, quieren comer comida, los panes sin levadura, quieren circuncidarse la carne. Eso era parte del viejo pacto también, la circuncisión en el prepucio, los hombres. Entonces nosotros ahora en el nuevo pacto tenemos que tener la circuncisión, pero ¿de dónde? En el corazón. La circuncisión en el corazón, la circuncisión significa que estamos separados del mundo, separados del pecado. Somos un pueblo santo, un pueblo sin mancha, sin arruga. ¿Entiende? Eso es lo que significa la circuncisión. El pueblo de Israel se tenía que circuncidar porque ellos eran un pueblo separado del mundo. Tenían las leyes de Dios, tenían la Biblia, tenían todas las leyes que Dios le había dado para que fueran diferentes y siguieran y tuvieran el carácter que Dios quería. Entonces Dios quiere circuncidarnos, pero con una circuncisión espiritual, en el corazón. Ya no en la carne, sino en el cerebro, en la mente. Miren, dice aquí, por tanto, Pablo dice en Colosenses 2:16, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, días de sábados. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que nadie nos juzgue a nosotros porque no guardemos esas fiestas judías que ya terminaron, que los sacrificios, la comida, las bebidas, comidas y bebidas, ya eso ya no hay que hacerlo. Vamos a leer Gálatas 4:10 para que ustedes también lo vean ahí. Pero está hablando de los 7 sábados judíos, no está hablando de la ley de Dios. Y ahorita se lo voy a demostrar. Gálatas 4:10. Gálatas 4:10. Miren, Gálatas 4:10 dice, es una exhortación, voy a empezar en el 8, a no volver a la esclavitud. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Hay personas cristianas que dicen que están estudiando hebreo, que están volviendo a las raíces, son los judíos mesiánicos, tristemente, y los hablo así bien claro porque le están haciendo daño a la cristiandad, judaizando, quieren obligar a la gente a que judaicen igual que ellos y se han apartado de la gracia de Dios porque han caído de la gracia de Dios. Todo aquel que se quiera justificar guardando las fiestas judías, guardando lunas nuevas, sábados ceremoniales, queriéndose circuncidar, cae de la gracia de Dios. Mire lo que dice aquí. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y dice Pablo, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Entonces, en Gálatas 5, miren lo que dice aquí. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Al morir Cristo, somos libres ya de esa ley, de sacrificio, de animales, de fiestas, de comidas, de bebidas, de guardar esas lunas nuevas. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Cuando dice toda la ley,
mucha gente utiliza estos versículos para decir, ya ves, que no tenemos que guardar la ley. A la ley de Moisés se le llama también la ley, y a la ley de Dios también se le llama la ley. Entonces hay que estudiar el contexto para saber a qué ley se está refiriendo. Entonces, él dice, está hablando de la circuncisión. La ley de Dios no nos manda a circuncidarnos, pero la ley de Moisés sí nos manda a circuncidarnos. Y dice aquí, he aquí, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. ¿Qué más dice? De la gracia habéis caído. Aquel que se quiere circuncidar, guardar luna nueva, sábados ceremoniales de acuerdo a la luna nueva, querer comer los 7 días de panes sin levadura, querer hablar en hebreo, porque si no crees que si tú no hablas hebreo entonces te vas a perder porque eres pagano y viene de la mentalidad greco-romana, que si el sábado es una palabra que viene de los romanos, que si hay que decir el nombre de Dios en hebreo, porque si no estás perdido, porque nuestro Dios es el Dios de los hebreos. El quererse justificar, creyendo que los hebreos son mejores que nosotros o que cualquier otra raza de personas, cuando Dios permitió la traducción de su palabra en más de 160 idiomas diferentes, y estas personas son tan estrechos de mente que creen que tenemos que hablar hebreo para podernos salvar, y que Dios no conoce el corazón y Dios no conoce los idiomas, cuando Él es el Dios de los idiomas, el que da el don de idiomas. Y Dios permitió a los reformadores traducir la Biblia en diferentes idiomas para que llegaran al mundo entero, pero estas personas son judaizantes y quieren esclavizarnos a nosotros de nuevo, pero Jehová los reprenda, porque Dios nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo y somos libres en Cristo de seguirlo a Él. Jesús es un nombre que no viene de ningún nombre pagano. Jesús viene de la palabra Jesús en griego y la traducción Jesús es en español. Sabemos que en hebreo pues se le da el nombre de Yeshua o Joshua, pero eso no nos da salvación, el hecho de que sepamos decirlo en hebreo o no lo sepamos decir en hebreo. Dios conoce el corazón, Él sabe quién se está refiriendo a Él, a quién lo está llamando. Y hay varios nombres, títulos que Él tiene. Jesús, el verdadero nombre es Yo Soy, ese es el verdadero nombre por excelencia. Jesucristo tiene el mismo nombre, Él dijo yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la verdad, el camino y la vida, dijo Él. Entonces, si nosotros entendemos quién es Él, el sacrificio que hizo, y le oramos y le pedimos a Él, tenemos la salvación. Solamente hay que venir a Él, a sus pies, con un corazón manso y humilde, y Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. En Cristo tenemos el reposo. Cuando venimos a Él, nos da la tranquilidad en nuestro corazón. Y ahora le digo otra cosa, que mucha gente dice que Cristo es nuestro reposo, que el sábado no hay que guardarlo porque Cristo es nuestro reposo. Hebreos 4 dice que debemos reposar como Jesús reposó de sus obras en el 7º día. Que nadie caiga en ese ejemplo, en ningún ejemplo de desobediencia, porque muchos no entraron en el reposo por causa de la desobediencia. Los judíos, muchos se perdieron también y no guardaban el sábado, no guardaban los mandamientos de Dios, los violaban igualito que los violan hoy en día la gran mayoría. Jesús dijo que había que guardar los mandamientos de Dios para entrar al reino de los cielos. Se lo dijo al hombre rico, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos sabes. Y Jesús le dijo a la mujer pecadora, a la adúltera, vete y no peques más, o sea, no violes más los mandamientos, es un requisito. Y el sábado es un requisito que tenemos que guardar. Tristemente, Satanás se ha encargado de ocultar y de tapar esa verdad para que las personas sigan practicando el pecado. Y si las personas no se arrepienten, tristemente van a morir en sus pecados. Saludo al hermano Antonio Fajardo, que Dios te bendiga. Te vi ahorita en la foto que salió ahí. Que Dios te acompañe y te bendiga y te dé mucha salud, Antonio, que sea bendecido. Mire, voy a leer aquí Levítico 23 para que ustedes vean parte de lo que eran esas leyes
de ceremonia, de sacrificio de comidas y de bebidas, que Pablo dice que ya nadie nos juzgue en cuanto a esas leyes, porque ya no hay que guardarlas. Vamos a leer Levítico 23 rápidamente para que ustedes vean que ya eso sí fue clavado en la cruz. Mire, dice aquí, comenzando con el versículo 4, hablando de la fiesta solemne. Dios estableció el sábado desde la creación, primeramente. ¿Ok? Porque cuando usted empieza a leer, dice, 6 días trabajará, mas el séptimo día será reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Y después viene y hace la aclaratoria Moisés, ¿verdad? Y dice, estas son las fiestas, para explicar cuáles son las fiestas solemnes de Jehová. En el 4, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Levítico, vamos a leer Colosenses 2, 16, voy a volverlo a leer. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y Gálatas 4, para que ustedes vean cómo dice ahí también, Gálatas 4:10, guardáis los días, los meses, los tiempos. Ahí están los tiempos y los años. Entonces, miren lo que dice ahora. Gálatas, Levítico 23. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. ¿Sí? Y a los 15 de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levaduras a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Hay judíos mesiánicos que se quieren esclavizar comiendo 7 días de panes sin levadura. Y quieren que nosotros los cristianos, que ya no estamos viviendo bajo el libro de Moisés, bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia, ya no tenemos que estar comiendo 7 días de panes sin levadura. Pablo dice, nuestra Pascua es Cristo. Pablo nos enseña, y dice la Biblia, que Cristo instituyó la Santa Cena en lugar de todas esas fiestas. Todas esas fiestas fueron clavadas en la cruz y Jesús dejó la Santa Cena en su lugar como un ritual y el lavamiento de los pies, que muchos cristianos no hacen, que nos enseñan la humildad que debe haber entre nosotros, el querer servir a los demás, y que debemos ser humildes como lo hizo Jesús, que se puso a lavarle los pies a todos los discípulos. Eso es un rito de humildad. Las iglesias cristianas no lo practican, no lo celebran. Nosotros los adventistas hacemos el lavamiento de los pies, como dijo Jesús. Si queremos entrar al reino de los cielos, tienes que dejarte lavar los pies, le dijo Jesús a Pedro. Y Pedro dijo, lávame todo, le dijo, porque el que quiere entrar al cielo va a hacer todo lo que Jesús dice. Y entonces también comer la Santa Cena todas las veces que podamos. Es una manera de aceptar el sacrificio de Cristo que hizo por cada uno de nosotros. Entonces mira aquí lo que hacían los rituales de la ley de Moisés. Este mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ese fue el día que se mataba el Cordero Pascual. Cuando Jesús murió el 14 de Nisan, que era el día en que se celebraba la Pascua, era a las 3 de la tarde, se sacrificaba el Cordero Pascual. Por eso ya no hay que guardarlo, porque ya murió el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que esté guardando esta fiesta está rechazando el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz. Es negar que ya el Mesías vino y murió y cesaron los sacrificios. Como dice Daniel 9:24 y desde el 25 hasta el 27, que dice que iba a cesar que a la mitad de la semana, o sea, cuando Cristo murió, iba a cesar el sacrificio y la ofrenda. Jesús murió en el año 31 de nuestra era, cesó todo el sistema de sacrificios de animales, de comidas, de bebidas, sacrificios por el pecado, tal y cual como estaba profetizado. Por eso se rompió el velo en 2. Terminó el viejo pacto de sacrificios de animales, de comida, pero no la ley de Dios, que es la que nos indica que es pecado. Eso permanece porque la ley de Dios es inmutable. Cristo dijo, Mateo 5:17 y 18, no penséis que he venido a abolir
la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Pasarán los cielos y la tierra, pero ni una jota ni una tilde de la ley pasarán hasta que todo se haya cumplido. Entonces, si la ley hubiese sido clavada en la cruz, todo el mundo estuviera salvo. Hasta todos se salvarían. Ya no habría que arrepentirse de ningún pecado. Ya las personas no tienen que acudir a Cristo para pedir perdón. Ya no tienen necesidad de aceptar ni siquiera a Jesús. Porque si la persona se siente que no tiene pecado en su vida, si no hay ley, no hay pecado. Es como la ley de los hombres. Por ejemplo, si no hubiesen las leyes de tránsito, usted puede hacer lo que usted quiera en la calle. Puede andar a 100 millas por hora, usted puede pasar los semáforos en rojo, usted puede hacer lo que le da la gana y nadie le puede decir nada porque no hay ley. Entonces imagínense un mundo sin ley, imagínense el gobierno de Dios sin ley. ¿En dónde entra eso en nuestras mentes? ¿Dónde puede entrar eso en nuestra mente? Solamente Satanás es el que quiere enseñar eso para que las personas sigan practicando el pecado y se pierdan. Para eso lo quiere él hacer. Y luego dice aquí en el 6, y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación y ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés, ahí está, a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traerás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. Hoy no hay que estar ofreciendo las gavillas, las fiestas de las gavillas, ni prendiendo ofrendas de sacrificios, como les dije, de animales, de comidas y bebidas. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis, ahí está, un cordero de 1 año sin defecto. Esto representaba a Cristo. En holocausto a Jehová. Cristo es el holocausto. Su ofrenda será de 2 décimas. Aquí está, mire las comidas. Su ofrenda será de 2 décimas efa de flor de harina amasada con aceite. Ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación, la libación son las bebidas. Y su libación será de vino. Será de vino, 2 décimas de harina, y su libación será de vino, la 4ª parte de 1 hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. La palabra perpetuo tiene 2 significados. Puede significar eternamente, pero también significa hasta que se cumpla el pacto ese. Y ya ese pacto terminó. Entonces, estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla, la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Para el Pentecostés, 50 días para ofrecer esas gavillas. Y hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Ahí está, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. El día de Pentecostés, 50 días después. De vuestras... No voy a seguir leyendo todo esto porque es demasiado. Pero voy a leer esta última parte. En el 34. Habla a los hijos de Israel y dile, a los 15 días de este mes 7º será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofrecerás ofrenda encendida a Jehová. En el 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová. Presten atención a esto. ¿Para qué fueron ofrecidas esas fiestas? Estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones mire para qué eran esas fiestas, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, o sea, bebidas, cada cosa en su tiempo. Eso es lo que dice Pablo.
¿Ve? Que no juzguéis en cuanto a comidas o bebidas o en cuanto a días de fiesta. Dice él, lunas nuevas. Y en Gálatas 4:10 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Ya eso quedó atrás. Además de los días, ahora dice Dios, además de los días de reposo de Jehová, o sea, además del séptimo día, de vuestros dones, de vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis a dar a Jehová. O sea, Dios había establecido primero el séptimo día desde el Génesis, luego adicionó estas 7 fiestas para ofrecer sacrificios, holocaustos, comidas y bebidas. Pero la ley de Dios, la diferencia, primero, el sábado no se dio por el pecado. El sábado fue un monumento a la creación. La ley de Dios fue puesta dentro del arca del pacto y el arca del pacto está en el cielo, donde Jesús intercede frente a ella y dentro del arca están los 10 mandamientos. En cambio, el libro de la ley de Moisés fue puesto al lado del arca. Ese libro tenía un cumplimiento parcial. Cuando Jesús muere, ya ese libro perdió la validez, ya no hay que ponerlo en práctica. Sigue la ley de Dios porque la ley de Dios sí está vigente y está en el cielo. Vamos a leer Hebreos. Ahora, Hebreos 8. ¿Qué otra cosa fue clavada en la cruz? Además de los sacrificios de animales, comidas y bebidas. Le pregunto a los hermanos que me están escuchando si quieren escribir. ¿Alguien tenga una idea? ¿Me puede decir? Aparte de los sacrificios de animales, comidas, bebidas, ¿qué más se eliminó con el viejo pacto? Cuando Cristo viene y muere, ¿qué más fue eliminado? Quiero saber, a ver qué me responden ustedes. A ver, espero una respuesta de alguien que me diga. A ver qué tal los hermanos. Voy a leer aquí en Hebreos 7, el sacerdocio de Melquisedec. Miren, cuando se acaba, Jesús muere en la cruz, se eliminan los sacrificios de animales de comida. ¿Quiénes eran los que hacían los sacrificios por el pecado? Los sacerdotes, los de la tribu de Leví y los de la tribu de Aarón. Cuando Jesús muere, se constituye, ¿en quién? Como el sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda eliminado el sacerdocio terrenal. Ya no hay que venir a los hombres para ofrecer sacrificio de animales a los sacerdotes, ni hay que venir a confesar pecados delante de ese animal, sino que los confesamos delante del sumo sacerdote que es Jesucristo directamente. Queda eliminada la ley del sacerdocio, para que ustedes vean que la Torá, como le llaman los judíos, a los libros de Moisés, esa ley no se puede decir que los 10 mandamientos es lo mismo que la Torá. No, los 10 mandamientos fue lo que Dios escribió con su propio dedo. La Torá son las leyes que están escritas y todo lo que escribió Moisés en esos 5 libros del Pentateuco. Es muy diferente decir la Torá, compararla, mezclarla con la ley de Dios de los 10 mandamientos. Y los judíos mesiánicos tienen ese error, igual que los judíos de allá de Jerusalén, que mezclan las dos cosas y no hacen la separación de lo que es la ley escrita por Dios, que está dentro del arca del pacto, en el santuario celestial. Esa ley sí está vigente, pero ya los sacrificios, las fiestas, las lunas nuevas, todo eso ya quedó fuera, eliminado. Era temporal. Miren lo que dice aquí. En el 11 voy a leer. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, está hablando de la ley de Moisés, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Está hablando de Jesús. Los sacerdocios, el sistema de sacerdocio se le había dado a la tribu de Leví y a la tribu de Aarón, a Aarón.
Pero el sacerdocio a Cristo, él viene de la tribu de Judá. Nadie había salido sacerdote ahí. Así que Cristo fue el nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y dice así: y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto aún es más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues, miren cómo dice bien claro aquí. Cuando hablamos de Mateo 5:17, dice: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. Cuando habla de la ley ahí está refiriéndose a la ley de los 10 mandamientos. ¿Cómo yo lo sé? Si usted lee el 19, Jesús está hablando del adulterio. Después también lee el otro de matar. También habla de lo que es el matar, es un mandamiento de la ley de Dios. Se está refiriendo a esa ley. Por eso hay que leer el contexto. Pero aquí está hablando de la ley de Moisés. Mire cómo lo dice. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Y en Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. Entonces usted no puede decir que la Torá no ha sido eliminada. La Torá tiene partes que fueron eliminadas y Dios lo dice y lo especifica aquí. La Torá es el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, que son Jesús, y la Biblia señala qué partes fueron eliminadas, porque tenían una función temporal. Pero la ley de Dios, que es una ley moral que tiene que ver con el corazón: no matar, no robar, no mentir, no codiciar, no adulterar, no tener otros ídolos, no usar el nombre de Dios en vano, no tener otros dioses, acordarse de guardar el sábado. Esa es la ley del amor. Eso no puede ser nunca eliminado, porque Dios es amor y su ley es una ley de amor, tiene que ver con el corazón. Eso no va a ser nunca eliminado. La ley de Dios es eterna para siempre. No tiene que ver con sacrificios ni con cuestiones externas, sino con el corazón. Entonces, queda pues el mandamiento abrogado a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Así que vemos cómo quedó eliminado la ley del sacerdocio de los levitas y de Aarón. Y tristemente el mundo católico, los católicos, ahora tienen un sistema de sacerdocio falso en el cual se van a los hombres a confesarse, a pedirle perdón a los hombres, se van al confesionario en vez de ir a Cristo Jesús. Los judíos mesiánicos pretenden que nosotros guardemos fiesta, luna nueva, y los católicos pretenden que la gente vaya y se confiese ante los hombres, que son más pecadores que ellos mismos. ¿Ven cómo el diablo juega? Lanza a uno de un lado y a los otros del otro lado. Y la verdad que la Biblia nos muestra es que podemos ir al sumo sacerdote, que es Jesús. Él es el sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec, el sumo sacerdote. Ahora lo vamos a leer, Hebreos 8. Mire, Hebreos 8, capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos a tal sumo sacerdote. Por eso la doctrina del santuario es tan importante. Para poder explicar la verdad a las personas tenemos que entender el santuario. Ya no es un santuario terrenal como estaba en el viejo pacto. En el nuevo pacto es el santuario celestial. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos a tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario. ¿De cuál santuario? Del celestial. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, o sea, según la ley de Moisés, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales,
como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un nuevo pacto. Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Ya no es el viejo antiguo pacto, sino el nuevo pacto. Intercede por nosotros en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Y venimos directamente a Él, sin sacrificios de animales, ni de comidas, ni de bebidas, sin necesidad de tener que guardar lunas nuevas, ni sábados ceremoniales donde se ofrecían sacrificios de comida y bebida. Venimos, como lo dijo Él, en el séptimo día, a presentarnos delante de Él para reconocer que Él es el creador de los cielos, de la tierra, del mar y de la fuente de las aguas. El Jesucristo que nosotros le servimos es el Señor del sábado. Eso no ha cambiado, porque Él fue el que lo instituyó en el Génesis, desde la creación. Él es el creador de todas las cosas. Por medio de Él y para Él fueron todas creadas. Génesis 2 nos dice cómo Jesús bendijo y santificó ese día que Él creó para estar en comunión con Él. Génesis 2 dice así, vamos a leerlo. Dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios, hablando de Jesús, que fue el creador, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Y quién es ese Jehová Dios que creó los cielos y la tierra? Vamos a leer Juan 1.1. Juan 1.1, porque mucha gente dice: oh, yo no había escuchado eso de que Jesús es el que creó el sábado. Bueno, Jesús dice así, Juan 1.1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién fue el que creó al principio los cielos y la tierra? Dice Jehová Dios, ¿verdad? ¿Y qué dice aquí? ¿Quién era el verbo? Dios. Y ahora dice, este era en el principio con Dios. ¿Y qué más dice aquí? Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quiénes fueron hechas todas las cosas? Por Jesucristo, por el verbo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora vamos a leer Colosenses 1:16. Colosenses 1:16 para confirmar que Jesús es el creador del sábado y que Él es el Señor al que le servimos cuando le obedecemos. Colosenses 1:16. Porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¿Qué más dice? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que todo fue creado por Jesús, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y otra cosa, para los hermanos católicos que dicen que la cabeza de la iglesia es el Papa, que el Papa es la cabeza de la iglesia, y muchas personas que ponen de cabeza de la iglesia a los presidentes de las asociaciones, a los pastores, a los ancianos. Aquí dice, y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, el que es el principio y primogénito de los muertos, de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Porque agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Así que, hermanos, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, es Él el que gobierna a la iglesia, no es un presidente de una asociación, no es un pastor, no es un anciano. Todos debemos estar sujetos a Jesucristo. Él es el verdadero Dios, y Él es el que nos dirige, al que tenemos que obedecer. Entonces vamos a seguir leyendo el nuevo pacto, ¿verdad?, que Jesús hizo con nosotros. Y dice así: así que si estuviese sobre la tierra, ya lo leí, no sería ni sacerdote, habiendo un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley, lo cual es figura y sombra de las cosas celestiales, dice ahí,
como se le advirtió a Moisés. Pero ahora tenemos tanto mejor ministerio, es el suyo, cuando es mediador de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si el primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces aquí miren, escuchen cuál es el nuevo pacto. Escuchen cuál es el nuevo pacto. Porque reprendiéndolos, Jesús está reprendiendo aquí, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. El nuevo pacto, no como el que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Qué hizo Dios cuando los sacó de la tierra de Egipto? Los llevó al monte del Sinaí y le dio los 10 mandamientos, las tablas del pacto, los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios, que también les dio, aparte de la ley, otros mandamientos de leyes ceremoniales que fueron escritas en el libro de Moisés. Ya la ley de Dios fue puesta dentro del arca y los mandamientos que escribió Moisés fueron escritos en un libro fuera del arca. Así que ahí hay dos tipos de leyes para que se entienda, ¿ok? La ley de Dios muestra lo que es el pecado y lo que es el amor a Dios, porque si guardamos la ley de Dios estamos reflejando el amor de Él. Entonces, ¿cuál es el pacto que dice aquí que Él iba a establecer con la casa de Israel para este tiempo? Lo voy a leer aquí. Hebreos 8:8. Porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, escuchen esto que es muy importante, por lo cual este es el pacto, Hebreos 8:10, que haré con la casa de Israel, y nosotros somos Israel, el Israel espiritual, no según la descendencia, sino según la promesa, porque en Cristo Jesús somos descendientes por la fe de Abraham, porque a Abraham le fueron hechas todas las promesas. Ya no existen judíos ni gentiles, sino una nueva criatura en Cristo Jesús. Gálatas 3:28 y 29. Y si somos de Jesús, ciertamente somos descendientes según la promesa. Entonces dice aquí, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Qué leyes va a poner? Las leyes de sacrificar animales, de guardar luna nueva, de sábados, de sacrificio de comida y bebida, de comer 7 días panes sin levadura, de circuncidarnos el prepucio, o las leyes de sacerdotales. No, está hablando de la ley moral de los 10 mandamientos. Va a poner en nuestro corazón que no debemos robar, que no debemos matar, que no debemos codiciar, que no debemos adulterar, que hay que guardar el respetar al padre y a la madre, que no se deben tener esculturas, imágenes. Eso es lo que va a poner en nuestro corazón, que debemos guardar el sábado. Dice así, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Gloria a Dios. Ahí está lo que es el nuevo pacto, hermanos. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Así que después dice en Hebreos 9, hablando de lo que era el viejo pacto, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Efesios dice que las enemistades de la ley fueron clavadas en la cruz. Esas enemistades de la ley eran los sacrificios de animales, comida, bebida, de esas lunas nuevas, lo que ya les expliqué. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así, dice, en la primera parte el lugar santo estaba el candelabro, en el segundo estaba el tabernáculo llamado lugar santísimo, y explica todo lo que había en ese santuario terrenal. Pero eso era un símbolo. En el 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto. Ya que consiste, miren esto, Colosenses 2:16, marquen esto.
Mire, Colosenses 2:16 y Hebreos 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Esto era en el antiguo pacto, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia el que practica ese culto. Y aquí viene el 10, aquí está el que van a notar, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuándo fueron reformadas las cosas? Cuando Cristo muere en la cruz. Pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que cuando Cristo muere, dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo por muerte para la remisión de las transgresiones que había el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. A través del sacrificio de Cristo, a través de su sangre, podemos recibir la herencia eterna, la vida eterna en Cristo Jesús. Pero la ley de Dios no es invalidada. La ley de Dios permanece para siempre. Romanos 3:31 dice: luego por fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y Cristo ofrece en el santuario celestial, Cristo es el mediador del nuevo pacto. Cristo intercede frente al arca del pacto, como lo dice aquí, donde están los 10 mandamientos dentro de ella. Así que ese error de que la ley de Dios fue clavada en la cruz, comparándola con el viejo pacto, es lo que yo quería pues que hiciéramos la aclaratoria. Vamos a Ezequiel 36. Ezequiel 36, miren, Dios nos hablaba de este nuevo pacto. Ezequiel 36, miren el nuevo pacto, como ya estaba aquí, especificado lo que iba Dios a hacer. Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Esto es un símbolo del Espíritu Santo. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí está. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Aquí. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis ¿qué? Mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí está el nuevo pacto, que pongamos sus leyes por obra, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados. Vamos a leer Primera de Juan 5:3. Primera de Juan 5:3. Muy clara, la palabra de Dios es clara, Dios no se contradice. Primera de Juan 5:3 dice lo siguiente. Vamos a leerlo aquí. Dice así. Primera de Juan 5:3. Estoy leyendo en Primera de Juan 5:3. Ya no me queda mucho tiempo, pero lo voy a decir aquí. Dice así: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son una carga, no son pesados. Así que, hermano, hasta aquí lo dejo. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por su sintonía. Al hermano Luis Jaime González, que Dios lo bendiga. Antonio, al hermano Peria, a mi tía Xiomara desde Venezuela. Que Dios los bendiga a todos. Vamos a hacer una pequeña oración, porque ya el programa radial va a terminar. Así que los invito a orar. Gracias, Padre Santo, bendito sea su nombre. Gracias, Señor, por este programa, por este estudio acerca de los dos pactos y la gracia, Señor. Le doy las gracias porque nos ha permitido estudiar, por poner la palabra en mi mente, y también para que nuestros hermanos escuchen y quede grabado, lo puedan estudiar y lo podamos compartir con otros, para que otros salgan de los errores, que les muestre que la ley, su santa ley está vigente, que el sábado está vigente,
que no fue clavado en la cruz y que la gracia no nos da la libertad de violar sus mandamientos, sino de más bien nos ayuda a poder guardar su santa ley. Que usted intercede en el lugar santísimo como nuestro sumo sacerdote, delante del arca del pacto, donde están los 10 mandamientos, y usted quiere que nosotros seamos santos como usted es santo, que guardemos esa ley que es perfecta, que convierte el alma. Gracias, Señor. Bendiga a cada hermano que nos estuvo escuchando y a todos los que van a escuchar después. Bendígalos a todos. Le doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz semana para todos, hermanos. Que Dios los bendiga. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Javier Gil, y este es el programa del Evangelio Eterno desde Kissimmee. Recuerden que tenemos la página eltercerelias.com y también el programa radial 24 horas, 7 días a la semana. Usted puede sintonizar eltercerangel.com, eltercerangel.com. Bendiciones. Así que hasta aquí lo dejamos, hermanos. Que Dios los bendiga a todos. Felicidades.